Bienvenidos a esta segunda entrega en donde estamos trabajando junto con Juan Sebastián y con Luis Eduardo las 21 cualidades esenciales de un líder. Y hoy vamos a hablar de uno de esos secretos, de uno de esos elementos fundamentales para poder alcanzar los resultados, el éxito y la productividad que absolutamente todas las personas sueñan. Y tiene que ver con el carisma. Entonces, para poder empezar con esta frase, pues me gustaría que Juan se nos contara qué es lo que tú quieres resaltar como para poder empezar, hijo, sobre este tema del carisma. Bueno, algo que quiero resaltar es que el carisma es preocuparse porque las demás personas se sientan bien, principalmente con ellos mismos, antes que contigo. Excelente. ¿Y tú cómo la entiendes, Lucho? ¿Cómo entiendes eso que nos acaba de Pues compartir Juan? yo la entiendo principalmente que el, el objetivo de un líder es hacerle ver y demostrar a una persona que tiene la capacidad de estar bien consigo mismo y que estando bien consigo mismo puede elaborar su trabajo mucho mejor que como lo hacía antes de autoaceptarse. Ese es la principal objetivo de un líder antes de que las personas lo vean a uno como lo podría explicar, como una persona ejemplo a seguir, porque una persona no es un ejemplo a seguir, sino que es una guía para seguir. No, cada uno tiene, digamos, su camino ya trazado y cada persona tiene que buscarlo. Bueno, listo, excelente, súper bonito ahí lo que los dos perciben sobre ese tema del carisma. Y es importante que entendamos que dentro del tema del carisma, la primera impresión es fundamental. Es fundamental hacerle sentir a cada una de las personas, como explicaba Lucho y también como mencionaba Juanse, que cada uno es una persona súper valioso. Y el trabajo del líder es ayudarle a cada una de esas personas a que encuentren y observen su valor, ¿cierto? En ese proceso, entonces, es súper importante también entender que las personas son más productivas y las personas hacen mayores cosas cuando están en un escenario o en un contexto donde se sienten valoradas y no en un contexto donde se sienten menospreciadas. En ese contexto, Lucho, entonces, ¿qué ejemplo nos podrías dar sobre el tema de carisma? El ejemplo que yo les podría dar es que un líder tiene que hacer notar a las personas que lo pueden lograr. Excelente. Y escuchábamos uno sobre unos políticos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de la niña que se reunió con los políticos y cuando se reunió con el primero, salió pensando que ese político era el más inteligente de todos. Y cuando se reunió con el segundo, que era una persona mucho más carismática, esa persona le hizo sentir a ella que ella era la persona más inteligente de todos, ¿cierto? Entonces, en eso se fundamenta el carisma. ¿Qué te gustaría a ti, Juanchi, resaltar sobre la definición o sobre el concepto de carisma? Bueno, que atraer a la gente y hacer que te quieran seguir, pues que esto es el carisma. Así es, ¿cierto? Entonces, por medio del carisma, atraemos a las personas, pero también hacemos cuando, digamos que tenemos un carisma atractivo, que las personas nos quieran seguir. En ese orden de ideas, entonces vamos a hablar de cuáles son esos elementos o esas características que nos ayudan a desarrollar este carisma. ¿Y cuál sería como el primer elemento de una persona que es carismática, Lucho? Yo creo que principalmente sería amar la vida. Así es, porque es más interesante estar con las personas que están alegres, que tienen una actitud positiva, y no con quienes están tristes, apesadumbrados o se mantienen quejando. ¿Cuál sería como la segunda característica, hijo, sobre las personas que tienen carisma? Bueno, es poner un 10 en la cabeza de cada persona y esperar lo mejor de ellos. Así es. Y en ese concepto tiene que ver básicamente con ver lo que Lucho mencionaba ahora, que todas las personas tienen habilidades, capacidades, destrezas, que tienen un camino y que básicamente el líder lo que hace es ayudarles a que lo encuentren. Y también tiene que ver con ayudarle cada vez más a las personas a que vean todas las riquezas que tienen. No mostrarles las que uno tiene, sino que las personas efectivamente puedan ver las riquezas que ellos tienen. ¿Cuál sería esa tercera característica, Lucho, de las personas que tienen un buen Eh, carisma? yo creo que es primordial darle esperanza a la gente. Así es, fundamental. Porque nos gusta estar al lado de las personas que nos hacen ver el lado positivo de las situaciones y que nos hacen ver cómo siempre hay una forma de solucionar los problemas, los conflictos y los elementos que estemos abordando. Y no de las personas que dicen, no, acá se acabó todo. Ah, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental, de darle esperanza a la gente. ¿Cuál sería entonces, hijo, esa cuarta característica de alguien carismático?
Es entregarte a los demás. Sí, y en ese entregarnos a los demás tiene que ver con dar de nuestro tiempo, dar de nuestro conocimiento, de nuestras herramientas, de nuestras experiencias para ayudarle a las otras personas a vivir y avanzar en sus procesos de una forma muchísimo más efectiva. Y entonces, para poder uno hacer un proceso de autoevaluación frente a qué tan carismático es, ¿cuáles son las preguntas que se tiene que hacer? ¿Cuál es la primera pregunta que se tendría que hacer, Lucho? Yo creo que uno debería autoevaluarse y decir, yo atraigo a las personas naturalmente con mi carisma. Y esa es una pregunta fuerte, porque muchas veces cuando nos evaluamos claramente, quizá nos damos cuenta que lo que hacemos es repelerlas, rechazarlas o ahuyentarlas por la actitud que tenemos. ¿Y cuál sería la segunda pregunta, hijo, que uno tendría que hacerse en ese proceso de autodiagnóstico? Bueno, la otra pregunta es si realmente le caes bien a las personas. Y ese proceso de caerle bien a las personas no es solamente porque te digan que les caes bien, sino por cuando estás realizando cierto tipo de actividades, tienes la capacidad de atraer a las personas, de congregar, de comunicar, de hacer que quienes te puedan apoyar en cierto tipo de actividades, pues efectivamente lo hagan. Pero pues surgen una serie de problemas o una serie de dificultades que algunas personas pueden o podemos tener y que hacen que nuestro carisma se reduzca. ¿Cuál sería ese primer elemento, Lucho, que podría hacer que nuestro carisma se vea afectado? Yo creo que a muchas personas le caracteriza esto y es el orgullo. Así es. Y no el orgullo el que está caracterizado por sentirnos valiosos, sino el orgullo desde la perspectiva del ego y de la arrogancia, en donde yo soy el mejor, nadie lo hace como yo, y ese tipo de actitudes pues alejan a los demás. ¿Cuál sería la segunda situación o el segundo problema que hace que nuestro carisma se vea reducido o afectado? Bueno, es la inseguridad. Así es. Las personas les cuesta seguir a un líder que duda, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, que no está definido y que no tiene el carácter de hacer respetar las decisiones que ha tomado. ¿Cuál sería esa tercera característica que afecta, Lucho? Yo creo que sería la volubilidad de un líder. Un líder inestable no es alguien a seguir. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál sería entonces la siguiente, hijo? El perfeccionismo. Así es. Esas personas que tienen una serie de expectativas irreales, porque está bien siempre estar buscando la posibilidad de mejorar cotidianamente o de mejorar constantemente, pero no tener una serie de expectativas irreales que hacen que tú no puedas avanzar o que no puedas, digamos que, sentir que estás logrando cada uno de los elementos. Y para finalizar, ¿cuál sería entonces ese último elemento que afecta a nuestro carisma, Lucho? El cinismo. Sí. Y no solamente el cinismo como la incapacidad de aceptar algunas situaciones o la mentira o el actuar de esas maneras, sino también como la incapacidad de apaciguar las cosas y siempre estar viendo una tormenta en cada situación o en cada elemento. Bueno, y antes de cerrar con este elemento, vamos con qué identificamos que puede estar afectando nuestro carisma y cuál sería nuestro compromiso. Yo creo que a mí algo que me afectó durante muchísimos años, pues fueron básicamente dos elementos. El tema del orgullo, ¿cierto? Porque tenía una máscara de, yo me las sé todas. Y el tema de la inseguridad, porque ese orgullo efectivamente lo que ocultaba era inseguridad. Y nada, mi compromiso es seguir observando a ver qué tipo de elementos en algunos momentos generan que pueda colocar como una barrera para interactuar con nosotros y pues seguir mejorando ese habilidad o esa habilidad de ayudarle a los otros a que vean su talento y que crean en ellos. ¿Cuál sería en tu caso, Lucho, de esos problemas entre el orgullo, la inseguridad, la volubilidad, el perfeccionismo o el cinismo? ¿Cuál crees tú que puede ser como el factor que te afecta y cuál sería el compromiso que te gustaría adquirir? Yo también diría que el orgullo o el ego, porque un error muy grande del ser humano es que las críticas las toma como algo malo en vez de tomarlo como algo para mejorar. ¿Y cuál sería tu compromiso entonces? Mi compromiso sería tomar como todas esas críticas para mejorar. Ya, listo. Ahí es muy importante escuchar, ¿cierto? Como de una forma compasiva al otro, porque el otro nos está dando algo precisamente que es un regalo, que es algo para poder mejorar y para poder seguir creciendo.
Y tú, hijo, en tu caso, ¿cuál de esos 5 problemas, cuál crees tú que podría ser algo que afecta a tu carisma y cuál sería tu compromiso? Bueno, yo creo que el perfeccionismo, como con el orgullo, como tratar de que todo se haga, por ejemplo, solo a mi manera y creer que esa es como la única como manera que está bien hecho y no tratar a veces como de, o bueno, no escuchar como las ideas que tienen como las demás personas. Entonces, eso va a comprometerme como a empezar a escuchar más a los otros como para poder como crear como las cosas juntos. Ah, qué bonito, qué bonito. Y miren lo poderoso que puede ser, ¿cierto? Porque no es solamente el tema de percibir las críticas como una oportunidad de crecimiento, sino de entender que cuando los otros nos dan sus ideas también podemos seguir creciendo y podemos ver desde otras perspectivas. Pero bueno, a la luz de esos problemas, pues también salen una serie de herramientas o una serie de pasos que nos puede ayudar a fortalecer y a desarrollar nuestro carisma. ¿Cuál sería entonces la primera, Juanchis, como ese primer elemento que nos ayuda a fortalecer nuestro carisma? Bueno, yo creo que es cambiar tu enfoque. Así es. Y cambiar si solamente estamos viendo el problema, si solamente estamos viendo la dificultad, si solamente estamos viendo nuestros intereses o lo que es importante para nosotros y empezar a ocuparnos y a preocuparnos de qué le importa a la otra persona, qué es lo que él quiere alcanzar o ella y cómo le podemos ayudar a que efectivamente lo haga. ¿Cuál sería el segundo elemento, Lucho, que nos podría ayudar en ese proceso de fortalecer Yo nuestro carisma? diría que sería el juego de la primera impresión. La expectativa de una persona cuando toma la primera impresión es importantísima en una relación. Así es. Entonces, siempre que vamos a tener un primer momento con alguien, es importante preocuparnos por él, aprendernos su nombre, escucharlo, hacerle preguntas que lo hagan sentir que lo estamos escuchando y que nos preocupa o nos interesa lo que nos está contando. ¿Cuál sería entonces, para finalizar, hijo, esa tercera actividad o ese tercer elemento que nos puede ayudar a mejorar nuestro carisma? Comparte de ti mismo. Así es. Y ya lo habíamos mencionado también un poco en los elementos o las características de alguien carismático, y es que es esa actitud que podemos tener de dar de nuestro conocimiento, habilidades, herramientas, tiempo, experiencia para ayudarle a los demás a que también crezcan, se desarrollen y sigan avanzando. Bueno, para finalizar entonces con este segundo video de nuestra entrega de las 21 cualidades indispensables de un líder, ¿cuál sería esa frase, Lucho, que tú quieres resaltar sobre el tema del carisma? Yo resaltaría que todo está en la bienvenida y la despedida. Hacer sentir a las personas importantes, ¿cierto? Cuando llegan a un Ujú. lugar, pero también cuando se van a ir. Y tú, hijo, ¿cuál sería como esa frase que te gustaría resaltar? Bueno, yo resaltaría que el mayor bien que uno le puede dar que uno puede hacer por el otro, no es mostrarle como nuestra riqueza, sino la riqueza que ellos tienen. Así es. Y a mí me parece súper bonito este tema del carisma precisamente por eso. Porque el carisma no tiene que ver con esas personas que son sonrientes, con cierto tipo de actitudes y demás. Sí es importante esos elementos, sino que está enfocado principalmente en esa habilidad o en esa capacidad o en esa destreza que podemos tener de ayudarle al otro a que vea esa luz, esa grandeza, ese talento y todas esas oportunidades y posibilidades que él tiene, que puede alcanzar y que son posibles para él. Bueno, este es el segundo video de nuestra entrega. Esperamos les sea de utilidad, les aporte algo y pues para mí es siempre un placer y un orgullo haber podido compartir este ratico con mi amado hijo y con mi amado sobrino en este proceso. Un abrazo para los dos y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Chao. Chao. Chao.